Perfecto, bienvenidos todos, buenas tardes. Me vuelvo a presentar para los que ahorita se están agregando a esta plática. Mi nombre es Erika Ogalde, soy asociada en la división de Business Advisory Services para Grant Thornton aquí en la Ciudad de México. El día de hoy estamos iniciando nuestra primera convención de compliance, donde estaremos abordando diferentes temas sobre la nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando derivado de pandemia y de cosas de negocios que están obviamente en constante cambio todos los días. Nada más para recordarles, en este momento, en una liga diferente que deben de tener por ahí en el chat, la liga directa de acceso, pueden acompañarnos en la plática que está dando Mauro González sobre los retos del Consejo de Administración ante esta nueva normalidad. Aquí le voy a dar ahorita ya la introducción a Raimundo Perayo, que les va a hablar sobre el nuevo alcance de la debida diligencia relacionada con temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Les platico un poco de RAI. RAI lleva ya prácticamente 10 años formando parte de Sage Science Grant Thornton. Desde 2014, RAI es el socio encargado de la práctica de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo aquí en la Ciudad de México. Ha tenido N cantidad de experiencia impartiendo cursos, ponencias, tanto aquí en el país como en el extranjero, también para organizaciones internacionales, por ejemplo, ACAMS. RAI ha dado ponencias sobre temas de prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, administración de riesgos también. RAI es experto en auditorías de cumplimiento, tanto para el sector financiero como no financiero. Ha sido mi jefe durante ya bastante tiempo, entonces sé de quién les estoy hablando. El día de hoy, como les digo, nos platicará sobre el nuevo alcance que tiene esta debida diligencia, todos los controles que debemos de tener en temas de prevención para el tema de identificación y conocimiento del cliente. Ray, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu tiempo el día de hoy. Te dejo los micrófonos. Mucho éxito. Muchas gracias, Erika, y bienvenidos a todos. Favor que me hace Erika hablando también de mí. No soy tan experto como Erika, eso sí se los puedo asegurar. Me gustaría también que lo hiciéramos un poquito más dinámico. Hay un chat, voy a estar abriendo el chat de manera constante para ver si hay preguntas. Quiero que interactuemos. La intención no es inventar el hilo negro, pero sí es darle a la debida diligencia ciertamente un entendimiento claro de cómo es una herramienta para realmente prevenir el delito. Vamos a hablar aquí de algunas situaciones que han pasado en México. Yo sé que quizá la han escuchado muchas veces, pero lo importante es, de cierta forma, que entendamos que prevenir es mejor que corregir. Es más barato, dormimos más tranquilos y realmente a los expertos o a quienes realmente nos brindan este apoyo, pues les metemos en un problema menor. ¿Sí me explico? Entonces, sí es necesario que podamos considerar esos temas. La otra circunstancia es, vamos a tener por ahí algunas preguntas y al final también vamos a tener un entendimiento, una facilidad de poder dejarnos preguntas y las contestemos a posteriori. ¿Ok? Entonces, yo quisiera que fuéramos ahí definiendo un poquito algo que es necesario considerar y que es importantísimo entender. Lo primerito es, ¿ustedes qué entienden o qué consideran que es la debida diligencia? ¿Para qué les ayuda este proceso de debida diligencia? ¿Qué lo vamos a utilizar? ¿Qué resultado vamos a tener? Podemos ir utilizando el tema del chat sin ningún tema. Lo importante es que ahorita no vamos a ponernos a definir, oye, pues pedir todos los datos, el nombre, la identificación. Son circunstancias que esencialmente ya sabemos, ya ejecutamos, ya aplicamos. Pero es muy importante tenerlo en consideración. ¿Por qué la debida diligencia se vuelve una herramienta? Perdón, tenía mi micrófono cerrado. ¿Cuál es el objetivo de tener esa información del cliente? ¿Qué ocupamos saber de él?
¿De qué me sirve tener un lugar lleno de copias y copias y copias de identificaciones, estados financieros? Y esto me pasó hace poco. Fíjate que un cliente nos decía, oye, ¿me puedes generar una política de debida diligencia realmente que me vuelva un organismo fortalecido para tomar decisiones? Y veíamos su política, la estábamos desarrollando, y cuando me presenta su manual, veo que son 6, 7 hojas de documentación que en mi vida había visto, ¿no? Inclusive documentación de declaratorias o declaraciones que se solicitaban en los años 80, que hoy en día sí hay empresas que las tienen porque vienen desde entonces, pero ¿con qué objetivo la buscabas, no? Entonces es bien interesante determinar por qué la debida diligencia es una herramienta que me va a ayudar a prevenir, porque es una herramienta que me va a ayudar a tomar decisiones, y sobre todo porque es un proceso que me va a permitir considerar eh, eh, un, un, una política para poder prevenir un delito. Y algo que también es muy interesante es que nunca quitemos el delito de la imagen. Si yo dejo de pensar que yo soy un órgano o soy una entidad que puede ser utilizada de medio para lavar dinero o financiar el terrorismo, si yo digo, yo solo le presto a mis cuates, friends and family, lo conozco desde chiquito, jugábamos fútbol, sí, me robó las canicas, pero siempre fuimos amigos, y yo estoy seguro que él no lava dinero. Yo les pregunto, ¿en realidad están convencidos de que probablemente no lave dinero? ¿Están convencidos de que a ese cliente no lo están utilizando de medio para? Entonces es bien importante que lo determinemos. Ahorita tenemos aquí un QR que ya veo que algunos están contestando. Me gustaría ver o algún otro tipo de preguntas donde te dice, ¿cuál es la principal herramienta para prevenir el lavado de dinero? ¿Qué piensan? Por ahí me ponen debida diligencia del cliente usuario, oficial de cumplimiento, sistema automatizado bien calibrado, otra vez sistema automatizado, luego el manual de políticas y procedimientos, conocimiento del cliente. Si ustedes se fijan, algunas de las respuestas que estamos empezando a considerar hablan de un proceso orgánico, ¿ok? Yo no puedo tener un oficial de cumplimiento si no defino qué soy. Tampoco puedo tener un manual de políticas si no establezco un enfoque basado en riesgo. Por ahí veo que hay una pregunta, dice, bueno, van cambiando, pero creo que el conocimiento del cliente. Yo creo que la herramienta principal para prevenir el lavado de dinero es, más allá del conocimiento, es la identificación de tu cliente, que es un proceso previo al conocimiento, personal ético, por aquí me ponen. Ok, ¿qué más? Conocer a tu cliente, políticas claras, perfecto. Identificar la fuente del recurso, perfecto. Si ustedes se fijan, muchos de los factores que están señalando ahí proviene de, yo tengo que saber con quién trabajo, quién es mi cliente, quién es mi usuario. Y si nos vamos a un proceso de la debida diligencia, podemos focalizarnos inclusive con proveedores, con colaboradores, porque también está el conoce a tu empleado. Entonces son circunstancias que la debida diligencia no va solamente focalizada a quién me compra un crédito, quién me pide un vehículo, quién quiere artículos provenientes de mi negocio, de mi modelo de negocio, sino que puede ser un proceso orgánico, donde inclusive podemos involucrar conflictos de interés. ¿Sí me explico? Entonces, la debida diligencia tiene diferentes aristas que nos van a apoyar y nos van a ayudar a poder tomar decisiones. Sin embargo, focalizado propiamente al tema de prevención al dinero, vamos a verificar el tema 100% respecto al origen del recurso. Me interesa saber, oye, ¿para qué te pido tu acta constitutiva junto con tus estados financieros para saber qué me va a dar esta información? ¿Qué datos voy a poder obtener de ellos? Y por ahí decían un tema muy interesante, y lo escucho desde que yo era un niño, ¿no? Cuando decían, quien tiene la información tiene el poder, lo que es una respuesta incorrecta, porque quien tiene la información pero no la sabe interpretar, no tiene nada, simplemente tiene papel, simplemente tiene hojas, tiene datos, pero no tiene una interpretación. He ahí cuando establecer un proceso de una debida diligencia te va a dar como pauta tomar decisiones. Y aquí es cuando Gafi, en sus 40 recomendaciones, que yo sé que ya muchos la deben de tener hasta acá, nos dice, establece una debida diligencia que te permite identificar a tu cliente, pero no solamente al que se pone en tu mostrador, en tu oficina, a través de tu página de internet, sino al beneficiario para el que este cliente está trabajando. Hablamos de personas físicas, hablamos de personas morales, hablamos de representantes legales, de corporaciones, fideicomisos. ¿De qué me sirve tener el contrato de los fideicomisos si no reviso quién es el beneficiario de ese fideicomiso, quién es el administrador, a nombre de quién está, quién puede ser el que pueda ejecutar el derecho de cobro?
Son circunstancias que yo los puedo tener en una base de datos, pero si no los empiezo a interpretar para saber qué hacer, ¿sí? Pues no voy a obtener nada. Y les voy a poner varios ejemplos que se han venido presentando, como se los comenté, donde algunos han sido afectados en una cuestión personal con cárcel, multas, algunos hoy en día están en la cárcel, y pues algunos han salido bien librados, ¿no? Entonces, sí es bien interesante que lo veamos. Obviamente, cuando Gafi establece estos protocolos, cuando Gafi le dice ciertamente a los países cooperantes, entre ellos México, hoy establece un proceso, pues todas las entidades financieras empezaron a chocar entre sí, ¿no? ¿De qué hacemos? ¿Cómo le pregunto a Raimundo, oye, ¿de dónde viene tu lana, no? E insisto, tener de clientes de alto perfil, clientes con operaciones ciertamente agresivas, clientes con operaciones importantes, no es malo, pero es importante saber para qué quiero saber de ese cliente todo lo que está haciendo. ¿De qué me sirve tener sus estados financieros? Y en este cliente con el que hemos estado trabajando para hacer un proceso de perfilación más efectivo, vemos que su contraparte le pide datos, insisto, innecesarios, ¿no? Le pedían la declaración de derechos que hace el notario una vez que constituyes una empresa. Y yo les pregunto, ¿y esa para qué? ¿Qué relación tiene esa declaración de derechos que hace el notario como proceso propio de una constitución de una entidad para determinar el origen de los recursos? Y en ese documento exclusivamente establece que se pagó el derecho para generar la escritura pública. ¿Quién lo pagó? Y es una cuota estándar, una cuota que se puede hacer en efectivo y que no representa ningún tipo de riesgo directo. Entonces, es bien importante saberlo, ¿no? Y de ahí nos viene, junto con la debida diligencia, pues llevar hacia el proceso del conocimiento. Hace rato, cuando estábamos haciendo la pregunta con el código QR, decían por ahí conocimiento del cliente. Si yo no tengo una plena identificación, pues no puedo tener un pleno conocimiento del cliente, no puedo tener un perfilamiento de monitoreo, no puedo saber si tengo que poner más énfasis en sus operaciones de medio mes o finales de mes, o las operaciones con transferencia o en efectivo. Entonces, todo va en función a lo que realmente se ocupa, va en función a lo que realmente quiero saber y necesito interpretar. Si yo no tengo un entendimiento claro de cómo debo de interpretarlo, pues propiamente no vamos a tener un proceso efectivo. Y ahí es una circunstancia donde nos habla de la efectividad. Voy a ir leyendo un poquito los comentarios que ponen aquí. Claudia Maciel nos dice, nos permite conocer a nuestro usuario, cliente, proveedores, empresas, conocer el riesgo y poder prevenirlo. Fíjate, aquí dice algo muy interesante. La prevención forma parte de su filosofía de prefiero prevenir que en su momento ejecutar un acto correctivo que podría involucrar inclusive situaciones penales o legales. Conocerlos y saber con quién estamos operando, nos dice Elvia, mucho gusto, hace muchísimo que no platicábamos, pero bueno, estoy muy convencido que el entendimiento de saber con quién trabajo va a ser una herramienta muy importante. La adecuada identificación, nos dice por ahí Pilar Ajá, y bueno, creo que tienen muy claro que la identificación propia de con quién quiero hacer negocios es un factor interesante e importante. ¿Qué nos sigue diciendo Gafi? Gafi nos dice, oye, si tienes mayor riesgo necesitas mayores controles, pero para saber yo los controles de mi debida diligencia, necesito hacer una evaluación de riesgos y ahí es donde viene el enfoque basado en riesgo. Y si ustedes recuerdan por ahí soy un poco malo con las fechas, pero si no, Erika, que es una experta consolidada en esto, nos podrá orientar. Si no me equivoco, en 2017 que publican este tema del enfoque basado en riesgo, pues todo el mundo empezamos a decir, ¿qué vamos a hacer? No puede ser posible, ya tenía un manual padrísimo, X circunstancias, ¿qué hago, no? ¿A quién recurro? Y bueno, obviamente muchos de nuestros clientes que tenemos esa confianza pasaron ese proceso del enfoque basado en riesgo realmente como un proceso de papeleo más allá que reinventar su programa de cumplimiento. Entonces, el EBR era regrésate al origen de tu negocio, regrésate a tu modelo de negocio y determina si la forma en cómo estableces una identificación de riesgo y una identificación de usuario, cliente, proveedor, empleado, es la adecuada. Y ahí es donde hablamos, oye, yo trabajo con gente que sí y solo sí opera efectivo, gasolinerías, empresas de consumo, como pueden ser tiendas de conveniencia, etcétera. Oye, yo trabajo con ellos. O tiendas tal cual como la tienda de Don Juan, el de la esquina, ¿no? Que es una tienda ya de tradición y que vende bastante y él solicitó un crédito para hacer un segundo piso de su tienda y te va a pagar en efectivo. ¿Mi proceso de identificación es el adecuado o no?
O yo le exijo al señor Juan, el de la tienda de al lado, oiga, necesita abrir una cuenta y con eso creo yo que ya determiné o mitigué el riesgo. Esa es la importancia de la debida diligencia. Que el proceso de perfilamiento sea el que tú ocupas. Y que hablemos de efectivo o hablemos de transferencia, y lo he escuchado muchas veces, dice, no, es que yo bloqueé el efectivo, yo ya no recibo efectivo, todo es a través del banco, que depositen en el banco. A mí no me dan el efectivo. Ojo, no te lo dan en tu oficina, pero si tu cuenta puede recibir efectivo, ¿sí? Tienes abierta esa puerta de las operaciones de efectivo aún lista para poder ser utilizada en medio. Y hoy en día hemos visto muchas entidades que tienen ese entendimiento no muy claro, ¿no? Es problema del banco. Cuando alguien llega y deposita 20,000 pesos, algunos bancos piden identificación del depositante, aunque no sea su cliente, pero sí se vuelve su usuario. Pero eso es un proceso del banco, no es un proceso tuyo. ¿Sí me explicó? O aquellos que dicen, no, 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 yo pura transferencia. Oye, ¿ya checaste que la transferencia viene de Burkina Faso? O sea, Burkina Faso es un país no cooperante, bueno, tiene ahí ciertos controles, está en la lista gris casi negra, pues hay guerrilla, hay narcotráfico, diamantes de sangre, trata de personas, pues, todo lo que te imaginas, ¿no? Y bueno, la corrupción en Burkina Faso es una cosa pues, espeluznante, ¿no? Digo, no quiero decir que en México no, pero por lo menos aquí estamos un poquito menos violentados por la guerrilla. Entonces, son circunstancias que tú al pensar que estás trasladando ese riesgo no lo estás monitoreando de manera adecuada y ahí es donde tienes que verificar a mayor riesgo, mayor control y establecer y recabar inclusive medidas de debida diligencia reforzadas. Ok, voy a recibir al cuate que me está haciendo una transferencia desde Burkina Faso, pero previo necesito que me mande que tiene sus datos, que esa cuenta está a nombre de quien me está depositando, me tiene que verificar que está haciendo una operación a través no sé, de una casa de bolsa con base en Luxemburgo o en Nueva York o en alguna otra parte de Asia, donde me verifique que están comprobando el origen del recurso. Entonces son circunstancias que yo necesito empezar a modificar y empezar a considerar. Si bien no se trata de que la debida diligencia se vuelve un proceso burocrático e incansable para no lograr el negocio, debería ser al revés. Es un proceso que nos permite identificar como ventaja a quién le puedo poner el alto, porque debe existir una política de negación de servicio, ¿sí? Y debe de existir también una política de, si lo niego, ¿qué hago, no? No nada más es decir, es que el oficial dijo que no, sino es, ok, no lo podemos recibir porque no cumple con las políticas de la empresa, porque no tiene la solvencia que uno espera, porque vemos que no nos queda muy clara la información, y ya propiamente el usuario podrá determinar, el cliente usuario podrá determinar, oye, si estoy en posibilidades de seguir trabajando con esta entidad o no estoy en posibilidades. Son circunstancias que cada uno de ustedes tendría que establecer como un proceso para saber si su medida de identificación es la adecuada. Ahora, ¿qué también nos dice Basilea? Basilea nos dice que la debida diligencia forma parte de la administración de riesgos, forma parte de todo un protocolo para poder identificar, conocer o en su momento mitigar algún riesgo inherente. Y muchas veces el proceso es que no me di cuenta que Raimundo provenía de una organización criminal o que tenía nexos con un delincuente de cuello blanco. Y vámonos a algo muy claro. Ni siquiera sabía que Raimundo era PEP o un asimilado PEP. ¿Sí me explicó? Y mucho de ese proceso proviene de manera directa con el proceso de identificación. Es la originación de toda la información que voy a filtrar a través de mis controles. Y nos vamos desde el punto de vista, desde el proceso más básico que es la propia entrevista. Si en mi proceso de identificación la entrevista está viciada y me voy a temas muy clásicos de, mire, fírmeme esta solicitud de crédito y fírmeme una que esté en blanco por si me equivoco, foco rojo. Y ahí es donde vienen circunstancias que Basilea establece con sus medidas, con sus líneas de defensa, que Basilea establece con la identificación del riesgo para tú poder considerar una debida diligencia efectiva. Hoy en día existen fallas muy importantes. Y vamos a hablar de un caso que menciono en todas mis pláticas, un caso
pues que a mí me sigue sorprendiendo por el impacto que generó en el sistema financiero mexicano, y hablamos de Shenli Yegón. ¿Ustedes creen que solamente, o sea, agarraron a Shenli Yegón y se acabó el mal? ¿Creen que era el único? ¿Creen que no existe alguien más? A lo mejor pues, no es chino, ni juega en Las Vegas, ni te dice copela a su cuello, pero probablemente hay muchos que hacen las mismas actividades de Shenli Yegón y son personas mexicanas que tienen una apariencia pues estándar, normal, que nos dan ese sentido de calidez, que nos dan ese sentido de que pues el muchacho o el señor es un empresario que va creciendo, pero no sabemos todas las intenciones que vienen atrás. Entonces son circunstancias que propiamente necesitamos medir. Y si no tenemos una forma de medirlas, vamos a estar en un proceso de riesgo importante, ¿ok? Recuerden que la exposición al riesgo nos genera una circunstancia delicada, ya sea por cuestiones propias de riesgo operativo, riesgo legal o el riesgo reputacional, que para mí el legal y el reputacional ciertamente tienen una circunstancia destructiva, ¿no? O sea, llega un momento donde decir, híjole, pues no solamente me metí con el narco del pueblo o con el presidente municipal que se robó los millones y ya estoy involucrado por haber firmado, por ahí había un dicho, a lo macho, ¿no? Cuando asignaban fideicomisos a cuentas bancarias de sus compadres, y te cuesta una lana salir de la cárcel, y ojo, si hay un tema de una investigación por el artículo 400 bis del Código Penal Federal a cargo de la FGR, es el oficial, representante legal, presidente del Consejo de Administración, director único, acompáñenme. Van en calidad, pues no sé si de presentados o de testigos, pero cuando hay una circunstancia ya muy delicada, es muy difícil. Oiga, ¿usted no sabía que trabajaba con tal? Y he escuchado circunstancias donde, hijo, es que es culpa del oficial. Y el oficial es que es culpa del de crédito. Y el de crédito es que es culpa del promotor. Pero nunca verificaron que su proceso de identificación o de compliance fuera el adecuado. Y aquí vemos lo que dice Basilea, las 3 líneas de defensa con el círculo verde, ¿no? Donde dice, las unidades de negocio de la entidad deberán estar plenamente enterados, capacitados de cómo es mi proceso de la debida diligencia. Si tengo un proceso que es muy burocrático, que ellos mismos han identificado cómo agilizarlo para establecer o acortar controles o procesos, el proceso de identificación está mal. Debe de tener la facilidad de que no te salgas de la línea de seguimiento, debe tener procesos de verificación intermedios. Y me voy al caso donde yo no puedo imprimir un formato de identificación, sino previamente al solicitante o al cliente le asigné un dato, le asigné, perdón, un número de usuario o cliente, un número que identifique ese registro. Si yo puedo estar emitiendo solicitudes de manera diligente, y luego es un ejemplo, ¿no? O sea, no quiero decir que realmente así tenga que suceder, hay que hacer un análisis propio de cómo funciona mi originación de crédito, mi originación de cliente hasta el término del contrato o el término de la relación comercial. Es necesario que verifiquemos, que nos pongamos a nivel del piso y que verifiquemos, a ver, aquí cuando llega alguien, ¿qué pasa? Y ahí es donde también nos vamos a la segunda línea de defensa, el responsable de cumplimiento. Realmente conoce el modelo de negocio, realmente ha hecho una evaluación de riesgo, ha verificado que la debida diligencia le permite obtener información que pueda ir filtrando y puede ir detectando lo que realmente quiere ver. Y se los pongo en ese paso tan sencillo. Las empresas que hemos auditado, que afortunadamente han sido muchas, de todos los tamaños, colores, sabores y niveles, hemos encontrado que entre más robusto se vuelve el negocio, entre más se empieza a potencializar, empieza a crecer, empieza a abrir sucursales, puntos de venta, relaciones comerciales, nunca modifican su debida diligencia, permanece en el tiempo. Y cuando le dices, oye, ¿ya te diste cuenta que en Chetumal te están metiendo gol indocumentados? Y todavía dice el oficial, ¿cómo crees? ¿Por qué? Obviamente, ¿en qué sentido? Pues llega mucha gente indocumentada de Centroamérica con IFES falsas, acceden a algún servicio financiero, acceden a algún tipo de crédito, acceden a algún bien, y cuando meses después revisan las IFES son falsas. ¿Cómo creen ustedes, y me gustaría leerlos aquí en el chat, que alguien que tiene problemas con la verificación de identidad, cómo podrían mitigar ese riesgo en el proceso de la debida diligencia de identificación?
¿qué harían ustedes? Los leo, ya abrí mi chat aquí para irlos leyendo. ¿Nadie? O mejor nos pasamos a la plática de la sala A. Bueno, justamente todo, aquí dice, pues desde la identificación oficial. Ok, Areli, dice, pidiendo 2 identificaciones. Elvia, creo que establece algo muy claro. Tú estás haciendo y trasladando la responsabilidad de la identificación al que busca tener relación contigo. 2 identificaciones. Puedes y tendrás probablemente el dinero para falsificar una, pero 2, pues realmente o eres muy malo o no quieres que, o estás tratando de cambiar tu personalidad, tu identidad al 100%. Si tú tienes ese problema y en el lapso del tiempo que te dedicas a expandirte porque te está yendo muy bien y no modificaste tu proceso de identificación, como el ejemplo que puse y Elvia contesta muy bien diciendo pido 2 identificaciones, tu debida diligencia no se volvió una herramienta. En realidad se convierte en un reto porque ya no sabes cuántos documentos falsos en realidad tienes. No has podido medir en qué puntos de tu expansión tuviste que haberte endurecido. ¿Sí me explicó? Por aquí nos dice Sergio Navarro, mecanismos de validación de identidad y control de veracidad documental. Ok, pero eso tendrías que hacer ciertamente un proceso de infraestructura tecnológica inmediata, carísima. Yo me iría a temas muy básicos. Revisar la identificación es oficial en el portal del INE, por ejemplo. Puede ser un tema, puede ser una circunstancia, pero recuerda que no es una empresa que va en crecimiento así. O sea, tú no tienes chance para quedarte y verificar si el dato es real. Dame 2, no hay 2, no puedo ser mi cliente. Gracias. ¿Sí me explicó? Se hace, Eduardo Vargas nos dice, se hace una búsqueda en watchlist. O sea, en listas negras, supongo yo, en listas de dudosa reputación. Son circunstancias que necesariamente se pueden hacer a posteriori de la relación. Inclusive si en un momento tiene hablemos, una actualización, ¿sí? Donde a lo mejor yo me cambio el nombre a Luis Villarreal, que nos está ayudando con la proyección, y Luis Villarreal no estaba vinculado a mí porque no lo habían detectado, hasta que alguien no haga una denuncia de que Raimundo quiso utilizar a Luis Villarreal para el tema, pues ciertamente no podemos establecer un tema de... No podemos establecer un tema de un proceso efectivo, ¿no? Entonces es una circunstancia que sí necesitamos y sí requerimos que lo podamos ir midiendo. Y el último proceso de la debida diligencia de nuestras líneas de defensa que establece Basilea, pues es una auditoría, ya sea interna o externa. Tú como oficial de cumplimiento deberías de establecer todo un protocolo, todo un proceso para realizar una debida diligencia una auditoría que nos permita verificar que la debida diligencia se está ejecutando de manera efectiva. Y regresemos a ese ejemplo donde necesariamente tenemos una deficiencia en el proceso de la doble identidad o el robo de identidad o que tengo documentos falsos. Yo necesito hacer mystery shoppers, necesito verificar en qué sectores de mi negocio, necesito verificar para qué tipos de producto. Evidentemente todo esto va a ir en función o va a ir generando cierto entendimiento de cómo debo endurecer mi política de la debida diligencia. E insisto, hemos visto infinidad de veces que el negocio crece, pero sus políticas permanecen, ¿sí? O que meto nuevos productos, pero la política es la misma para crédito de auto que para crédito de coche, para crédito de moto, ¿sí? O para abrir una cuenta, pido lo mismo. No veo un mecanismo de mejora en ese tema, ¿no? Establecer ciertamente mecanismos más robustos en el proceso de la debida diligencia de identificación de tus clientes usuarios, y lo mencionaban ahorita en el chat, pues hacer inclusive temas biométricos, establecer listas que me permitan verificar datos de manera oportuna, pero para eso requiero infraestructura. Habría que hacer una revisión propia de cuánto me cuesta establecer mitigantes, y eso lo vemos también en el tema de BR, y cuando fue la publicación por parte de las organizaciones, perdón, por parte de la CNBIB, donde nos decía
que la alta dirección deberá considerar y deberá de dar como punto de partida que la alta dirección se involucre, ciertamente vamos a considerar, oye, y en esa evaluación de riesgos, la infraestructura que voy a desarrollar, los sistemas, el hardware, la capacitación, la gente que voy a estar incorporando en mi organización, ¿realmente tiene ese proceso o esa valorización para poderlo incorporar? ¿O estoy comprando un sistema que me deje o me genera un gasto que supera el riesgo que quiero administrar? Cuando eso sucede, tendrías que hacer una reevaluación de cómo estás ejecutando esos mecanismos más robustos. Ciertamente la debida diligencia extendida, en algunos puntos hablamos de visitas domiciliarias que ciertamente puedes estar haciendo de manera, pues hablemos de mecánica, donde puedes hacer incluso validación a través de una entrevista ahorita con este tema de ya todo hacerlo a través de medios digitales, una entrevista en vivo, reputacionalmente podemos hacer algunos temas de verificar redes sociales, hay algunos algoritmos que utilizan las redes sociales para saber si realmente eres tú o para saber si en realidad tienes la solvencia económica o la capacidad moral para establecer relación de negocios, y eso va en función a donde, oye, le quiero prestar dinero, no sé, por decir un ejemplo, le quiero prestar dinero a alguien que tiene 40 años, ¿sí? Oye, pero este señor se la pasa en fotos en casinos, se la pasa en restaurantes, centros nocturnos. El dinero en realidad lo estará utilizando para el fin que me dijo o lo utiliza para seguir apostando o divirtiéndose o cualquiera que sea la circunstancia. Entonces, son temas que podemos ir identificando para establecer mecanismos de debida diligencia muchísimo más robustos a los que ya tenemos, a los ya tradicionalmente entendidos y aceptados. Entonces, todo eso va a depender de cómo verificas tu modelo de negocio. Y a mí se me ha hecho una circunstancia muy, muy peculiar como en este momento realmente el proceso de la debida diligencia al distanciamiento social, pues tiene que evolucionar de la misma forma. Y aún con las auditorías que vimos en 2020 para entregar en este 2021, les puedo decir que el 90% de las empresas que revisamos no modificaron su debida diligencia. Permanece igual, como si en el 2021, ya se nos acabó la distancia social y todo regresa a la normalidad. Y no fue una premonición, ni mucho menos, pero creo que en el año 2018 o 19, no recuerdo bien, Erika nos podrá decir, o si alguien de ustedes conoce, se publicaron todo este proceso de identificación a distancia, donde cómo puedo establecer procesos de identificación a distancia sin que, 2019 nos dice por ahí Erika, sin que esto necesariamente involucre, te prohíba seguir teniendo esa relación de la, llamémosle, banca tradicional, pero que sí va hacia el tema de la tecnología. Y Gafi también nos establece y utiliza las nuevas tecnologías e identifícalas para que también puedas establecerlo como un punto de evaluación de riesgo. ¿Ok? Entonces, es muy, muy importante cómo la debida diligencia tiene que ir evolucionando conforme evoluciona nuestro negocio, cómo evoluciona nuestro proceso, cómo evoluciona el crecimiento. ¿Ok? E insisto, aunque sigamos tratando con Friends and Family, con mi vecinito con el que juega fútbol, con el que fuimos al kinder, es más, su hermana fue mi novia, no, hombre, no, que la confianza, aunque eso siga existiendo, aunque ese acercamiento personal siga existiendo, esa calidez, debemos de ir estableciendo esa evolución de conforme los modelos, los nuevos modelos de negocio se van presentando. Y yo creo que en este 2020, que empezó, bueno, 2019 en algunos puntos, pero 2020 ya directamente en México y en el continente americano como con el tema de pandemia, yo creo que aceleraron demasiado rápido la incorporación de nuevas formas de ejecutar una debida diligencia. Es muy, muy importante que lo podamos ver así. Insisto, chicos, si alguien quiere ir generando preguntas o circunstancias propias en el chat, adelante, yo estoy aquí pendiente. De cualquier forma, también el equipo de Erika y el resto también están monitoreando lo que puedan ir haciendo. Bueno, hablábamos de un programa de la debida diligencia, política de aceptación de clientes debe estar muy bien definida, y esto se los pongo así. Me ha tocado muchas veces cuando entrevistas al oficial de cumplimiento y le dices, oye, tú dices que no trabajas con Pepsi, ¿no? Aquí, tu manual aquí dice, ya, o sea, aquí yo no trabajo con Pepsi. Pero veo que tienes al
presidente municipal de Chetumal, ¿no? Bueno, hablamos de Juchitán, Oaxaca, de donde soy yo. El presidente municipal de Juchitán es tu cliente o tu usuario, pero dices que no trabajas con Pepsi. Ah, lo que pasa es que como es primo del jefe, llegó el jefe y me dijo, Juanito, o lo aceptas y yo después te consigo todo, no te preocupes, ahí pone que es Pep, yo te firmo de autorizado. Oye, tu política de aceptación de clientes no es robusta. No estableces un proceso, un protocolo muy claro, muy definido. ¿Sí me explicó? Y se puede flexibilizar en función a los intereses. Tache para las organizaciones que aún siguen ejecutando ese tipo de procesos. Inclusive te puedo decir que ahí existe un conflicto de interés muy importante, ¿no? Entre la relación que existe con este cliente y el dueño de la empresa, aunque sea el dueño, es una empresa familiar, o sea, una empresa, disculpen, o sea, una empresa que está en vías de desarrollo, debería existir realmente un proceso de un protocolo muy bien definido, ¿no? ¿Cómo establezco mi identificación de clientes? ¿Qué información, qué documentos sí acepto y qué documentos no acepto? Y te puedes apegar en realidad a los que marca la regulación, que son N cantidad. Mi sugerencia, utiliza los documentos que conozcas plenamente. Pasaporte e INE. No, y en algunos casos creo que aún el IFE en algunos casos sigue vigente. Y obténlos como si no son estos, no acepto más. Ah, pero qué tal si un día se me presenta la oportunidad de recibir a alguien con la licencia de conducir de Tlaxcala. Oye, ¿la conoces? No, quítala. No la aceptes. ¿Ok? Porque no la conoces, no tienes forma de validarla, no tienes forma de saber si cambió, si por administración intermedia cambiaron, etcétera, etcétera. Circunstancias que debes de tener muy claras. ¿Ok? Seguimiento a cuentas de mayor riesgo. Es interesante que aquí ya hablamos y empezamos a considerar de si ya los identifiqué bien, debo de poder establecer un perfilamiento adecuado y este perfilamiento ciertamente te va a ayudar a que determines a quién voy a darle un mayor seguimiento o no. Y aquí hablamos ya de la información obtenida de un origen. ¿Ok? Raimundo Pelayo, ¿a qué se dedica? Comerciante. ¿Comerciante de qué? Pero si mi sistema me dice, los que se dedican al comercio de equipos de blindaje, se les catalogará como un seguimiento diario de operaciones. Pero como yo no puse blindaje, ¿sí? O no seleccioné, se dedica a blindaje o está dentro de este combo de opciones y no seleccionó y puse no aplica, por falta de capacitación, falta de entendimiento y falta de seguimiento de que los controles se estén ejecutando de manera adecuada. ¿Sí me explicó? Entonces empieza a ver, oye, y estoy dando seguimiento a las cuentas que en realidad así ameritan. Y aquí nos vamos ya a temas un poquito más complejos. Esto es una cadenita de hechos. Es donde, oye, pues yo no tengo operaciones inusuales, fíjate. Pero eso sí, 55,000 clientes, 2,5 millones de operaciones al mes, pero ni una inusualidad. Todas fueron descartadas. ¿No consideran ustedes que a lo mejor desde el perfilamiento de la identificación de su cliente no se hizo de manera adecuada y nos estamos brincando esta parte que está dibujada en color verde? Y de ahí nos vamos a la gestión del riesgo. Una vez que los he identificado, ¿qué sigue? ¿Qué otras políticas voy a estar ejecutando? Porque una cosa es que la debida diligencia te funcione para frenar un cliente y otra cosa es que la debida diligencia te dote de información para cuando un cliente se vuelve riesgoso, ¿qué hacer? Y ahí es donde hablamos de el chino Shenli llegó nuevamente. Y ahorita vamos a ver por ahí una imagen que me gustó bastante. Algo que está pues no de moda, pero que se le ha puesto mucho énfasis es, oye, yo quiero conocer al propietario real, al dueño beneficiario de las actividades económicas que estamos realizando. ¿De qué me sirve saber a Raimundo? Si Raimundo está incorporado a una organización criminal, que ojo, no quiere decir que lo haya estado ni nada por el estilo, ninguna de las bioseries de Netflix de mafiosos tiene que ver conmigo, claramente tampoco, pero si yo quiero que Raimundo se esconda, pues no voy a venir yo a pedir un servicio financiero, no voy a venir a identificarme, voy a utilizar a prestanombres.
Y el no tener procesos de verificación de identidad de prestanombres, desde mi punto de vista, y agradezco a los calificativos que Erika me dio en la introducción, como con un juicio experto en temas de prevención de dinero, para mí es una ceguera intencional. Ya lo que haga el señor de aquí para afuera es su bronca, si tiene nexos con él, pues no me apareció en el sistema, pero tú sabes que existe ese nexo, estás ejecutando una ceguera intencional y tu debida diligencia se vuelve deficiente. En realidad no estás protegiendo tu negocio. Yo estaría muy nervioso, pero ese soy yo, ¿no? Digo, ya cada quien sabrá el apetito de riesgo que pueda admitir, ¿no? La actividad económica también se vuelve un tema bastante peculiar. Hemos visto bases de datos llenos de amas de casas, llenos de desempleados, jubilados, estudiantes, comerciantes, empleado privado, empleado X cantidad de cosas. Pero más allá de que a lo mejor el propio cliente te haya dado esa información, yo creo que ahí nos vamos a un tema de capacitación. Clic, 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 siguiente, 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 señor, aquí está su formato, fírmele, se voltea mi ejecutivo de cuenta, ya que recibe su check de que logró todas sus solicitudes ingresadas, pues él, fácil, padre, ¿no? Bono por mandar muchas solicitudes, todas bien requisitadas, llenadas. Oye, pero ¿ya viste la calidad de los datos? E insisto, eso lo hemos visto en N cantidad de auditorías, procesos, verificaciones que hemos realizado. Mucha información, pero con un contenido muy pobre, que no me permite tomar decisiones, no me permite llegar a una conclusión de la actividad económica que me está declarando. Los datos realmente son congruentes con lo que ocupa de mí. Ese es un tema muy importante. Nuevamente hablamos de monitoreo de transacciones, una debida diligencia reforzada para aquellos que sean identificados como de alto riesgo, y hay que tener mucho cuidado. Mucha gente dice, yo no quiero clientes de alto riesgo, pero no los quieres, ¿por qué? Porque no sabes cómo actuar o porque en realidad es un riesgo que no puedes administrar. Y les voy a decir un tema, los clientes de alto riesgo no son malos, pero hay que saber tratarlos. Tener muchos clientes de alto riesgo por una mala calibración en la debida diligencia cuesta dinero y cuesta tiempo, evidentemente. Pero no porque tú no tengas clientes de alto riesgo, no quiere decir que estés librado de ser utilizado de medio para lavar dinero, ¿eh? Porque cuando alguien trata de acercarse a ti para para solicitarte un servicio que va relacionado a temas financieros o de actividades vulnerables, ¿sí? Ciertamente va a venir bien vestido, educado, te va a entregar todo, te va a firmar todo, te va a invitar a su oficina, ¿no? Y no te preocupes, no, yo soy una empresa muy decente, yo realmente siempre he sido una empresa decente, yo no lavo dinero, ¿no? No sé cuántas veces han escuchado eso, pero yo muchas. Nosotros no lavamos dinero, ¿sí me explico? Sí, utilizamos efectivo, pero tú entenderás, la ganadería y un car wash y las gasolineras, pues, negocio, excelente, prolífero, ¿no? Pero no lavamos dinero. Ok, ¿ya investigaste más realmente sobre el riesgo que representa? ¿Lo ocupas o no lo ocupas? Aquí me pregunta Sofía Uribe, buenas tardes. Cuando solo se realizó una operación, ya empezaron las consultas al doctor del PLD. A ver, buenas tardes. Cuando solo se realizó una operación con el cliente, ya que se le vendió un departamento y se cuenta con la información y los documentos que pide el reglamento de ley, ¿se debe realizar una visita domiciliaria? Híjole, lo que pasa es que, ¿para qué quieres hacer la visita domiciliaria después de que se realizó la operación? A lo mejor yo la haría antes, porque a lo mejor ahorita vas, lo buscas y ya ni vive ahí, o ya revendió, o ya cambió de propietario, o no lo conocen. Entonces, mi pregunta es, ¿quieres tranquilidad, Sofía, antes de o quieres preocuparte después de? ¿Sí me explicó? Y ahí la importancia, cómo la debida diligencia se considera una herramienta que me ayuda a tomar decisiones efectivas para no vincularme a actividades que en su momento pudieran ser ilícitas. Elementos que debemos estar considerando, los hemos venido detallando de manera importante, que es hacer un buen perfilamiento, una información que me permita llegar a una conclusión de con quién estoy trabajando,
Esto lo podemos, ya lo mencionamos, a deslindar a temas propios de operaciones inusuales, y eso nos va a generar temas de modificación del riesgo y circunstancias que me van a ir dando la pauta para que mi política de identificación, conocimiento y monitoreo la vaya descargando sobre los datos y los documentos e información de mi base de datos, de mis clientes, de mi actuar. Si nada más lo tengo como una base consolidada que le entrego al auditor, que le entrego a la CNBIB o que discuto cada que voy a mandar o verificar si hay operaciones relevantes, inusuales o internas preocupantes, en realidad no estoy ejecutando una gestión de un sistema de gestión en compliance, no estoy ejecutando un proceso efectivo de mi compliance, ¿ok? Y la gestión del riesgo nos viene aquí. Debe existir un gobierno corporativo, involucrar a la alta dirección, la importancia de tener información que nos permita tomar acciones y decisiones. Obviamente debe haber una capacitación bastante interesante, debe haber un proceso que nos permita tomar decisiones preventivas. Insisto, es mejor prevenir que establecer procesos correctivos, ¿no? Consejo de Administración debe de tomar en consideración su participación activa, no decir, que lo vea Juanito, mi asistente. No, no, no. El presidente del Consejo de Administración, el director general, que a veces es el mismo, la máxima autoridad jerárquica dentro de la organización debe estar muy vinculada a este tipo de actividades que en realidad nos permita que sea como un punto de apoyo, ¿no? Y yo sé que aquí hay muchos oficiales de cumplimiento que dicen, es que el jefe me dijo que no. Ojo, amigo y amiga, eres la oficial, eres el oficial. De ti depende que el negocio sea seguro, de ti depende que el trabajo se haga de una manera diligente y de ti depende que muchos no vayan a la cárcel. Y estamos hablando de un delito que es peligroso, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Y México, por circunstancias propias que quizá en otro foro podamos discutir, pues México en realidad es como miel para los osos. Somos un país muy atractivo para organizaciones criminales que intentan lavar dinero o en su momento están financiando el terrorismo para atacar a nuestro vecino del norte. ¿Sí me explicó? Entonces, son circunstancias e intereses propios de financiamiento del terrorismo interno que tenemos, ¿no? Los choques políticos, sociales que se han visto últimamente y evidentemente la presencia del crimen organizado relacionado al narcotráfico y trata de personas principalmente. No estamos aislados, ¿eh? O sea, el que crea que el tema de cuando agarraron al hijo del Chapo Guzmán, es que eso pasó en Sinaloa, ¿no? Pero aquí en Oaxaca, padrísimo, puras playas, sol, tlayudas, ¿no? Regalado. No, eso pasa en todos lados, ¿ok? Entonces es muy importante que lo veamos como una herramienta que nos permita blindarnos. Y ojo, utilizar blindaje en un vehículo no se trata, ¿sí? No se trata de que no entre ninguna bala, ¿sí? Tener blindaje en un vehículo se trata de poder escapar y no salgas herido, o de retener lo más posible que esa bala entre. Limitar su acción, ¿ok? Vamos a hablar de algunos casos que son muy interesantes y lo pueden ver en Netflix, el caso de HSBC en una serie que se llama Dirty Money. Me gusta hablar un poquito de esto porque en realidad estamos buscando la manera de cómo está a flor de piel todo este tema. Y hablamos de cómo se utilizaron cuentas mexicanas para trasladar efectivo, dólares a Estados Unidos y otros países vinculadas al narcotráfico. ¿Y cómo creen que lo hacían? Lo hacían a través de una persona que estaba en una oficina satélite que le decían, oye, cada que ese foquito se ponga rojo, push the red button para que se vuelva verde. Una persona sin preparación, no le explicaban lo que tenía que hacer, utilizaron su ingenuidad, pues hablamos de una manera, para poder generar ese proceso. Hoy en día hay gente de HSBC que está reputacionalmente muy dañada, ¿no? Y lo comento así abiertamente porque es una circunstancia que yo creo que muchos han escuchado por ahí. El tema HSBC, bueno, y un tema, ¿no? Lo descubrieron los gringos, ya ven que los gringos salvan a todos, ¿no? Mataron a Thanos, acabaron con Godzilla y todos sus secuaces, agarraron a Shenli Yegon, y bueno, ahorita están ayudando a que mucha población esté vacunada para aterrizar esta pandemia.
El asunto de Casa de Cambio Puebla, pues bueno, esto fue una circunstancia también interesante. Hablaba de operaciones internacionales donde vinculaba líderes políticos, involucraba cuentas gubernamentales, involucraba circunstancias de operaciones con recursos presidencialistas del crimen organizado, vinculada con México, estaba Wachovia y Harris Bank. Bueno, un escandalazo, ¿no? O sea, resulta que cuando sucede, pues empiezan a investigar a través del FinCEN. FinCEN dice, oye, pues, ¿qué crees? Está pasando esto. Determinamos que se compró una avioneta, un avión en Estados Unidos. El avión lo agarramos aquí en Campeche, se cayó con un chorro de cocaína. Creo que sí agarraron por ahí algunas personas y bueno, ¿de quién es el avión? Ah, es una empresa vinculada a que utilizó el sistema financiero mexicano y el sistema financiero mexicano para realizar las operaciones. Y vámonos, Casa de Cambio Puebla se acabó. Temas legales, perdieron la licencia, luego la recuperaron. Todo un proceso que le ha traído a los empresarios y funcionarios y empleados de Casa de Cambio Puebla un tema reputacional muy, muy, muy amplio, muy delicado. ¿Ok? Por ahí tenemos el favorito de todos, Shenley Yegon. Ah, bueno, ahí está Godzilla siendo el tío Sam, Shenley Yegon siendo King Kong, ¿no? Y bueno, ciertamente, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando Estados Unidos se da cuenta que hay un chino nacionalizado mexicano gastando cientos de miles de dólares en Las Vegas y no tenía forma de comprobar el origen legal, pues se preocupa. Los casinos en Estados Unidos, cuando gastas 10,000 dólares o más, o bajo ciertas características de juego, mandan un reporte, como el que manda las actividades vulnerables aquí en México, levantan los datos, cruza información FinCEN con la UIF de México. La UIF de México dice, oh cielos, obviamente Shenley Yegon estuvo capturado en los Estados Unidos mucho tiempo, empiezan a involucrar cuentas, empiezan a ver un proceso pues, realmente muy delicado, y aquí es donde vemos que un proceso de la debida diligencia fue muy efectivo. Todas las instituciones financieras, todas las instituciones bancarias, todos los funcionarios, directivos, pudieron demostrar que aplicaron una debida diligencia adecuada, congruente con el nivel de riesgo que representaba Shenley Yegon. Indistintamente que nos haya avisado el tío Sam, que nos haya avisado Estados Unidos, que nos haya dicho aguas porque el chino o copelas o cuello, necesariamente sí tuvieron los elementos para poder actuar y para poder considerar un proceso que les permitiera tomar acciones preventivas. ¿En qué sentido? Era un expediente, era un cliente de alto riesgo, hicieron visitas domiciliarias, cada que el fulano se presentaba, lo volvían a entrevistar, le pedían nuevamente sus identificaciones, pedían que declarara la razón de la operación, pedían que actualizara documentos, porque tenían una debida diligencia reforzada, muy bien definida. Todo el mundo sospechaba de él, pero nadie podía demostrar lo contrario, hasta que un tercero nos dijo, oye, aguas con el chino. Y nuevamente, pues ahí tenemos a Godzilla salvando el mundo, ¿no? Los gringos siempre atrás de todo. Y bueno, en realidad, creo que fue una debida diligencia extremadamente bien administrada. El apetito del riesgo era alto, claro. La administración del riesgo era alta, claro. Pero lo pude ejecutar, sí. Y conozco a varios funcionarios, varias entidades financieras que hoy en día son clientes de nosotros, que me han contado esas historias, y es donde te dicen, y el chino llegaba y era un tipazo el señor. Entonces, no podía sospechar de él. Por aquí nos dice Sergio Navarro, ¿la debida diligencia se deberá ejecutar por un tercero para evitar el conflicto de interés? Mira, eso va a depender, Sergio, de tu modelo de negocio, ¿no? Sí, ese tema de ejecutarlo a través de un tercero, yo le llamo trasladar el riesgo. Tú eximes tu riesgo contratando a un tercero para que lo haga, ¿ok? Pero ¿estás convencido que ese tercero está ejecutando tu proceso de la debida diligencia de una manera eficiente? ¿Está siendo efectivo? ¿No te está falseando información? No quiero decir que lo haga, pero tienes que ver la manera de asegurarte que no suceda. ¿Lo puedes hacer? Sí, sí lo puedes hacer. ¿Es correcto? La respuesta solo la tienes tú, para saber si es lo que esperas. Si la ignorancia te deja dormir tranquilo, no creo que sea correcto. Pero si el que lo des a un tercero procede a que tus controles sean enérgicamente ejecutados y que estés convencido qué es lo que está pasando, sugerencia, aplícale Mystery Choppers a tu proveedor,
Excelente, ya la hiciste. Debe ser caro, pero ya la hiciste. ¿Ok? Bueno, el caso de Shenli Yegon es un caso de éxito, más allá de un tema relacionado a un quebranto, a una circunstancia muy delicada, es un caso de éxito, es un caso de cómo debo de ejecutar la debida diligencia de una manera adecuada. Y ahora, tenemos por aquí una última pregunta, me gustaría ver sus respuestas, utilicen su QR, después de este tema que podemos llevarnos horas, me apasiona, me encanta, me gustaría ver qué opinan. ¿Aún sigues creyendo que la debida diligencia es un proceso innecesario que entorpece la línea de negocio? Los leemos por aquí. No sé qué opinas tú, Erika, respecto a lo que hemos venido comentando. Digo, tienes mucha experiencia también en este tema. Me ha tocado estar contigo en esos cuartos de guerra donde determinas si el cumplimiento de la política es adecuada o no. ¿Tú qué opinas? Creo que estás en mute, Erika. Hola, hola, ya me deben de estar escuchando. Gracias, Ray, primero por la plática, bastante interesante. Creo que sirve tanto para entidades financieras, no financieras, y no nada más para temas de prevención, de temas de lavado, de financiamiento, sino para todo tipo de empresas, saber con quién estamos trabajando, a quién le estamos abriendo como tal las puertas del negocio. Ahorita que sigan por acá respondiendo la encuesta, damos ya prácticamente por terminada esta participación de Ray. Muchísimas gracias de nuevo, Ray, por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan interesante. Y si se quieren quedar con nosotros por acá en Sala B, estamos por iniciar la plática de Manuel Llanos sobre medidas electrónicas para un regreso seguro a las operaciones. También tenemos, iniciando ya en Sala A, que es una liga diferente, por aquí se las compartimos en el chat, para que si quieren unirse a la plática de Eduardo Carrasco sobre los retos de la supervisión a distancia, nos puedan acompañar. Ray, muchísimas gracias. Te dejamos libre por acá ya para darle entrada a Manuel ya. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego y bonita tarde. Bye.